Hola, buen día, ¿qué tal Agustín? Nos vamos sumando, vamos a esperar a la gente, que por ahora estamos nosotros dos. Hola Plati, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Lisandro, ¿cómo va? Acá andamos todos, vamos a escuchar un poco de marketing para profesores de tenis. ¿Cómo te lleva la cuarentena, Plati? Que ahí te veo hace mucho, que no te veo por ahí en vivo. Lisandro, cuando quieras pedime para que te dé el ok para entrar. Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Va cayendo la gente, vamos calentando el ambiente. Linda mañana sobre Buenos Aires, qué lástima no podremos estar en una cancha. Bueno, a ver ahí, está entrando Lisandro. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede? Bueno, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes. Acá estamos bien. Un día lindo también, un poquito de viento, pero bien. ¿Y vos? Acá andamos, viviendo un lindo otoño. Lástima que en cuarentenados todavía, ¿no? Ya estuve Imagínate, viendo sí. que ustedes ya están por ahí, bueno, pero es muy particular la situación de Argentina porque la verdad es que ya en todo lo que es el interior, sacando el circuito de Gran Buenos Aires y Capital, Mm. se está empezando a comenzar con la actividad, lo que es un buen anuncio. Perdón, interrumpo para saludar a mi amigo Miguel Galans. Hola Tota. Bueno, no, te decía, y acá en Mm. Buenos Aires va a tardar, creo que bastante, porque el foco de infectados es mayor, por la densidad de población, y bueno. Pero bueno, hoy lo que vamos a tratar no es tan pesimista, vamos a tratar Mm. temas que nos sirvan para cuando salgamos de esta, para que los profesores puedan trabajar de una manera más profesional, ser más visibles. Y bueno, como habíamos comentado esto, Lisandro, voy a tirar unas ideas de marketing para poder después entrar en todo lo que es contenidos, redes sociales y que ahí no pares de hablar. Bueno, está bien, perfecto. Eh, digamos, cuando generamos estos dos vivos con Lisandro, una de las cosas que nos comprometimos a hacer era trabajar sobre la reputación online del profesor, este aprovechamiento de las redes sociales y de mejorar la marca personal. Bueno, para ponernos un poquito en tema, mucha gente debe saber qué es la marca personal, pero yo quiero hacer una introducción en el tema diciendo que desde que nacemos tenemos una marca personal. Si uno hace memoria para atrás y recuerda algún compañero de primaria, va a decir, uy, era el mejor en matemáticas, o tal era el mejor compañero, tenía una bondad absoluta. Bueno, esas fueron marcas personales que las personas fueron dejando en nosotros y que uno a veces hasta la construye sin darse cuenta lo que construye, ¿verdad? Uno puede trabajar sobre su identidad, pero no sobre su imagen, porque la imagen es lo que ven los demás de uno. Entonces, eh, en este momento, cuando ya uno habla de una marca personal, estamos hablando de la parte profesional, es decir, cómo podemos llevar esto a tener una mejor imagen, una buena reputación. Y hoy hablamos de reputación online porque digamos que la mayoría de los canales de comunicación son online. Prácticamente ya las publicidades gráficas o televisivas quedaron reservadas para unos pocos y además los canales online ofrecen, más allá de que también pueden ser pagos, ofrecen ese contenido orgánico que cada vez es más difícil porque las redes fueron cambiando, que lo hace absolutamente mucho más económico. Pero bueno, ¿por qué tenemos que trabajar nuestra marca personal? Porque nuestra marca personal la tenemos que trabajar en tres aspectos. El primero es el de la relevancia, es decir, que la gente nos vea como un especialista, como un profesional que es capaz de satisfacer una necesidad o solucionar un problema.
Luego vamos por el lado de la confianza. Tenemos que ser creíbles en nuestra propuesta y esa credibilidad no se construye porque lo digamos. Esa credibilidad se construye trabajando justamente con la huella que hemos dejado de esa marca personal anterior. A ver, acá el mundo online con el mundo offline tiene que ser congruente. No sirve de nada mostrarse de una manera si después cuando nos conozcan vamos a ser de otra. Es decir, tenemos que unificar lo que somos. Esto es como las fotos de un plato de comida de un restaurante y cuando vamos al restaurante, que ya estamos offline, podemos ver que no era lo que esa foto prometía, ¿verdad? Y por último, la notoriedad, es decir, para tener relevancia, para transmitir esa confianza, no sirve de nada si no tenemos notoriedad. Tratar de ser conocidos, de hacer saber que uno está disponible y generar visibilidad. Y ahí es donde entran los contenidos y las redes sociales. Normalmente la gente, cuando empezamos a trabajar nuestra marca personal, imaginen una pirámide donde la base de la pirámide es el desconocimiento. Nadie nos conoce, no saben qué tan buenos o malos podemos ser. El segundo paso, cuando ya empezamos a tener un mínimo de visibilidad, es la confusión, porque la gente empieza a vernos, pero no tiene muy claro qué somos, quiénes somos, nos compara con otros, en fin, estamos introduciéndonos en su vida. Luego viene una etapa de reconocimiento, que la etapa de reconocimiento no quiere decir automáticamente que nos valoren, significa que empezamos a aparecer en la vida de la gente como otras marcas, igual que otras marcas. Luego viene una etapa que es la de recuerdo, donde ya empiezan a recordarnos quiénes somos, a qué tema nos referíamos. Luego es entrar en el grupo selecto de esas personas, es decir, bueno, cuando se habla de tal cosa, mi marca es tal, o tengo de referente a tal persona. Y por último, entrar en lo que es el top of mind, de la mente de las personas, que digan, bueno, si necesito tal cosa, voy a acudir a tal servicio que lo brinda tal. Entonces, el trabajo de una marca personal es bastante arduo. Una marca personal con constancia, con planificación, tarda entre 6 y 8 meses en ser visible, en entrar en lo que sería esa tercera etapa de la pirámide que nombré, que es el reconocimiento. Y entre 8 y 12 meses, depende del tiempo, para empezar a posicionarnos en la mente de las personas como una de las tantas opciones que tienen. Así que, bueno, esto no es nada fácil, pero la verdad es que es un emprendimiento bastante ambicioso, ¿verdad? El que uno propone. Bueno, ya que di esta introducción, ahora sí quiero hablar con Lisandro y decir, bueno, Lisandro, entendamos lo siguiente. Uno trabaja con un determinado servicio, ¿sí? Vamos a tomar un servicio. El profesor de tenis muchas veces, sobre todo en las ciudades del interior o en lugares donde es prácticamente el profesor del lugar, es el profesor de todos. ¿Esto qué significa? Desde Ujú. el chico de 4 o 5 años en pre-tenis, los niños de escuela, pasando por algún adolescente que quiera hacer deporte y dejar las pantallas un poquito. De antes no hablábamos así. Y el mundo de los adultos. Y ese mundo aún sigue continuando, porque están los adultos que se inician en el deporte de grandes y están los adultos que compiten, ¿sí? Que a su modo son profesionales dentro del amateurismo, vamos a decirlo. Ok, sí. Entonces, este, obviamente que uno tiene diferentes servicios. De estos últimos que hablé, el servicio que más pueden consumir es un entrenamiento, ya sea personalizado o grupal, y no podemos hablar de clases de tenis. Por eso ahí quiero entrar en el campo de construir el buyer persona. Y el buyer persona, quiero aclararlo para la gente que no sabe, antes en el marketing hablábamos de targets, del segmento, del microsegmento, del nicho de mercado. Hoy es un marketing más, el de las redes sociales más uno a uno, y cuando uno tiene un determinado servicio,
tiene que construir el buyer persona de ese servicio, es decir, conocer a qué público se dirige y conocer cómo son las características de las personas a las que se dirige, por supuesto con sus salvedades. ¿Y de qué se trata el buyer persona? Lo voy a explicar de una manera muy simple. Es como hacer un identikit. Imaginen que se consumó un delito, el delincuente escapó, hubo algunos testigos y la policía empieza a preguntar a los testigos y al que más claro lo tiene, lo toman, lo entrevistan para tratar de armar con un especialista un identikit de cómo era el delincuente. Bueno, el buyer persona tiene que ser algo parecido a eso. Si uno dice, yo trabajo con hombres entre 30 y 40 años que compiten como aficionados, pero representan, son federados, representan a su club, con un nivel de tenis de intermedio hacia arriba. Tengo que empezar a describir ese buyer persona. Y en esa descripción tengo que calcular una edad, calcular cuáles son sus intereses, qué cosas lo motivan, qué cosas no, por qué medios se informa, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos continuar hasta toda información que puedan reunir, ya sea en entrevistas, en palabras que se escapan en una conversación, etcétera, etcétera. Todo esto es útil para que ustedes puedan armar ese buyer persona. Y después viene la propuesta de valor. La propuesta de valor, esto parecería algo muy trillado, pero yo lo voy a explicar de una manera que pocas veces lo he escuchado cuando yo estaba del otro lado, digamos como alumno. La propuesta de valor tiene que venir a satisfacer una necesidad, a calmar un dolor, entiéndase como dolor algo metafórico, es decir, la persona que quiere algo y no lo tiene un dolor. En el mundo del marketing se lo dice metafóricamente así. O satisfacer un deseo, o solucionar un Un problema. problema. ¿Sí? Lisa y llanamente, a lo mejor tenemos un gran competidor, una persona que juega en los entrenamientos excelente, pero en la competencia no puede demostrar todo lo que es. Entonces, esa persona, ese buyer persona que se nos acerca, si es que tenemos varios como él, necesita de nuestra parte más un conocimiento del juego mental, de la preparación psicológica para competir. El entrenamiento tiene que estar enfocado en eso, más que en mejorarle una derecha o un saque. Cuando esa persona lo puede hacer bien en entrenamientos, nos demuestra eso. Esto es como trabajar con un actor. Hay gente que es fantástica en los ensayos y cuando sale a escena le agarra el pánico escénico. Y bueno, y eso es el tema, ¿no? Entonces, esa propuesta de valor, conociendo nuestro buyer persona, es la que tenemos que construir. Y cuando construimos eso, el paso que sigue es la oferta del servicio. Entonces, esa oferta ya no es decir, bueno, doy entrenamientos para adultos que participen en equipos de clubes o de country. A veces esa propuesta de valor tiene que tener un gancho, y mucho en el buen sentido el gancho. Nadie quiere vender algo que sepa o que no sepa hacer, porque ahí está la incongruencia del mundo online con el offline. ¿Sí? La fotito del plato de comida hermoso, apetecible, y que cuando vamos al restaurante no es así. Entonces, la propuesta de valor tiene que estar encarada hacia trabajar con gente que tiene esos problemas. Nuestro buyer persona que vamos a atraer, y recuerden esa palabra porque la vamos a usar bastante, porque después de atraer hay otros pasos, la propuesta de valor que vamos a traer es de ese tipo de personas que tienen esos problemas. De esa manera nos estamos volviendo especialistas en algo que, y fíjense cómo voy cumpliendo con los pasos así, al escribir artículos, al enviar contenidos a las redes sobre ese tipo de ejemplo que di de buyer persona, uno parecería que ya es un especialista, y es verdad, porque a medida que uno le dedica horas a un tema, se vuelve especialista. Entonces, cuando uno se preocupa por solucionar el dolor de ese tipo de buyer persona, uno se transforma en especialista aún sin desearlo. Entonces, ahí ya estamos inventando un mercado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no soy bueno dando una escuela de tenis? No, no quiere decir eso. Pero para la escuela de tenis tendré que tratar y trabajar con otro tipo de buyer persona y que no entre en la misma comunicación
de la que estoy haciendo para el servicio de entrenador de tenis. Ahora sí, creo que llegó el momento de hablar de los canales, de los contenidos, y esta es tu especialidad, Lisandro. Listo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme, Daniel, por la buena, no introducción, sino ya reflexión completa que diste. Y muchas gracias a la gente que se suma al chat, porque en definitiva esto también es bidireccional, ¿verdad? Los comentarios se aprende mucho y bueno, 2.0. sin duda. A propósito, ¿viste que publiqué en mi canal de YouTube la grabación de la charla de la semana pasada? Sí, sí, por supuesto. Ok, todo el mundo puede consultarla y haremos lo mismo con esta. Ok. Claro. Antes de hablar de contenidos, hiciste una muy buena introducción, muy extensa, en el sentido no de la duración, sino de todos los contenidos que mencionaste, muchas palabras clave, keywords famosas. Y me gustaría hacer un pequeño repaso también complementando lo que dijiste. Por ejemplo, comenzamos hablando de marca personal. Hay una definición de marca personal muy famosa de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que dice, la marca personal es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás delante. ¿Sí? Sí, sí. Muy de acuerdo con lo que dijiste, que la marca personal es algo histórico de toda la vida. Es pensar en, si necesitabas hacer una reparación en tu casa, en qué persona estabas pensando para que te solucionara ese problema, ¿verdad? Pero en la marca personal es cierto que no se puede influir, como comentabas, perdón. Sí, digamos, no se puede influir porque al fin y al cabo es un pensamiento de la otra persona, pero sí se puede trabajar orientando para que, en definitiva, seas tú la persona elegida, ¿no? Claro que Eh, sí. estoy, estoy muy de acuerdo con las fechas que propusiste para el desarrollo digamos, de la estrategia, 6 a 8 meses para construirla y después de esos 8 meses para, digamos, ver los resultados de alguna manera. Y es justo exactamente lo que nos está pasando a nosotros con este proyecto de Lisandro Caravaca, de Social Media Manager of Tennis. Lo fundamos en agosto de 2018, va a hacer 2 años, y hace 4 años publiqué una guía exactamente sobre mi propio proyecto de reposicionamiento de marca personal. La marca personal muchas veces no es algo para toda la vida. En definitiva, va también viendo cómo te va identificando cada persona. ¿Sí? Claro, eso es muy dinámico. Efectivamente. Y yo creo que lo más complicado, y creo que lo mencionaste en algún momento, es la labor introspectiva. ¿Sí? Nos tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que saber bien nuestras fortalezas, nuestras debilidades. El famoso DAFO, no sé si lo conocen, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Ese ejercicio que es tan básico para cuando se hace una consultoría de empresa, sin embargo, no lo ponemos en marcha y es algo fundamental, ¿no? Al mismo tiempo, consultar a las otras personas que nos conocen por qué nos recomendarían, ¿no? Y es una labor bastante linda de desarrollar porque te das cuenta muchas veces bueno, tú lo querías enfocar de una manera, ¿sí? Y te reconocen por otra. Te dedicas, como bien comentas, a mini tenis, iniciación, competición, adultos, y un cliente, cualquier alumno, una familia dice, la verdad que creo que tienes más mano con los nenes. O al revés, eres demasiado serio y muy técnico y capaz te interesa más otro apartado. Ahí es Vos cuando vamos construyendo. Mm, sabés que la primera vez que escuché el concepto de marca personal hace unos cuantos años atrás, mm. la persona que lo estaba dando decía, la marca personal es eso que todos te reconocen como una habilidad, como, no sé, como decirle a la madre de uno, qué bien que hace tal las tortas de Juana son Las milanesas. o las milanesas. Entonces uno dice, oh, qué bueno que era este para las matemáticas, todo el colegio le pedía que lo ayude. Entonces uno, digamos, cuando uno habla en el mundo profesional, se trata de trabajar justamente esa marca personal con las habilidades que uno tiene y que a veces no se da cuenta porque se las hacen notar los demás. Hay cosas que yo, a ver, no voy a hacerme el tonto.
reconozco que tengo habilidades, pero a veces me sorprende que los demás vean habilidades en mí que yo no creía tener. Exacto. Y de esa manera muchas veces justamente hay que perderle ese miedo a preguntarle a los demás. En definitiva, el marketing, como bien dices, el coding es ayudar, ¿no? Eh, Además hay que cuidarse de que estas cosas que te cuento no sean al revés también, que uno dice, ah, qué bueno que estoy en esto, y los demás dicen, no, es un impresentable. También es importante. Y sobre todo esto cuando doy clase y trabajo con los alumnos, todo el mundo le pregunta a su mamá, a su papá y a su prima, a la abuela, ¿qué le van a contar? Todo maravilloso, salvo que sea un papá muy especial, ¿no? Que les compren ellos entonces. Así que si tomamos 10 personas, que yo lo que siempre recomiendo, si pueden ser 1000 mejor, 10 personas evidentemente de perfil diferente, ¿no? Que Y sí, menos. Fue un ejercicio muy lindo. Todo el mundo, no, mi papá, mi hermana, digo, ¿qué vamos a sacar, no? Que buscar un estudio de mercado un poquito más amplio, ¿verdad? bueno, ¿y cómo llegamos al tema de los contenidos y qué canales elegimos, qué redes sociales, página web? Ok. Bueno, ahí ahora te puedo comentar un tema aplicado directamente al tenis, evidentemente, que es la cuestión que nos ocupa. Eh, para mí, la base de la estrategia, la base, digamos, de los canales a utilizar, personalmente es la página web. Puedes utilizar digamos, una herramienta sencillita como un Blogspot, digamos, Blogger, qué sé yo, WordPress, cualquier cosa sencillita para comenzar. Pero la página web, digamos, para mí es el hogar digital. Ese es el lugar donde es tuyo, propio, absolutamente, y ese es el lugar donde, digamos que si desaparece Facebook el día de mañana, no se va a perder tu trabajo, porque es el lugar donde tú tienes esa Bueno, autoría. justamente me agrada que coincidamos en eso porque la página web veo yo que muchos profesionales, pero no del tenis, en muchas especialidades, trabajan a través de las redes sociales nada más. Algo que queda en el vacío, que ni siquiera después pueden recuperar sus publicaciones, lo que los demás les dicen. Yo creo que toda esta estrategia debe trabajar de manera que lleve gente a nuestras páginas web y nuestra página web estar activa, ¿verdad? Yo en este momento justamente estoy trabajando con la mía, aprovechando la cuarentena para que cuando termine esto salga de una manera más dinámica, porque hoy mi página web es una foto. Está, existe, es mejor que no existir, pero es una foto que enuncia nada más. Y bueno, y si bien este es un momento que donde muchos creen no bueno, pero como los ingresos no son eh, lo que es habitual, ¿cómo voy a hacer gastos? No, justamente este es el momento que sí se puede tratar de hacer gastos e invertir en eso, porque como han dicho varios colegas en estos Instagram Lives en toda esta cuarentena, va a ser el momento de cómo te prepares cuando se abran las puertas para salir a la cancha nuevamente, ¿no? Y muchos ya están saliendo. Sin duda. Y bueno, gente como tú en este caso ha aprovechado la cuarentena para no reinventarse, sino rentabilizar el tiempo, ¿no es cierto? Y el Liz, tema de... amigo, Sí. aprovecho, te quiero hacer una pregunta. Ujú. Con la página web, ¿qué cosas recomendás en un entrenador de tenis? Porque yo creo que las academias ya lo plantean de otra manera, porque en una academia o en una escuela formada como tal, eh, prácticamente no se tratan más los nombres, sino la marca de la escuela o de la academia. Pero en este Claro. caso, un profesor de tenis que puede brindar esos servicios y el día de mañana sí tener su propia academia, expandirse o su propia escuela. ¿Cómo tendría que armar su página web a nivel de contenidos? Que esta es tu especialidad y me interesa mucho que nos desasnes. Vale, vamos a desarmar lo que serían los contenidos básicos de una página web. Yo lo llamo, bueno, se llama oficialmente las páginas que vamos creando partiendo de las secciones, ¿no? Una sección de inicio sería el lugar donde llega el visitante. Luego yo incluiría una página de presentación o bio, se puede llamar también con, digamos, con la hoja de vida, pero no solo con la hoja de vida de soy entrenador en tal parte, sino
cuando llega el visitante a esa página web, ¿cómo puedo conseguir que sepa realmente quién soy? ¿Sí? Ya no solo, como digo, el currículum. Y si podemos grabar un vídeo de presentación, aunque sea con el móvil y lo subamos a YouTube o Vimeo, bastante mejor, ¿verdad? Por mi parte, me parece un Un asunto video de bastante relevante. presentación para la página web que reciba a la gente en la página web. Exacto, Buenísimo. exacto. No, no lo he visto mucho. Y la verdad que no se utiliza demasiado, salvo las compañías que hacen el vídeo corporativo, pero en ese vídeo corporativo tampoco sale nadie de la empresa en muchas ocasiones, ¿no? Son vídeos infográficos, vídeos de edificios, de paisajes. Para Sí, mí, sí. sí, para mí la parte más importante es la humanización de la página web. Es decir, que cuando un usuario nos visite, sepa que hay un ser humano detrás que le puede atender, ¿no? Y eso es vital, porque hay muchas webs que, bueno, no personalizan nada y, bueno, pues digamos, es un sitio que visitas, pero no sabe ni cómo se llama el dueño o el responsable, ningún dato de contacto. Entonces, al final es una web despersonalizada, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, tendríamos inicio, una presentación, luego podría ir la sección de servicios, ¿sí? Tampoco que sea muy extenso. Podríamos utilizar lo que conocemos como los bullet points, ¿sí? Los Sí. puntitos descriptivos. Efectivamente. Por otro lado, para mí fundamental, y lo podemos comentar un poquito más adelante, es el blog o la sección de noticias, ¿sí? Sin esa parte, el, el visitante va a pensar que no hay ninguna novedad. Ahí está la diferencia también entre una web 1.0, que es una web estática, como comentabas anteriormente, es el visitante el que intenta un poquito averiguar qué información hay, y la 2.0 es cuando no solo el visitante investiga información, sino que el creador de la página le invita a visitar un poquito más. Te fijaste Claro. un poco en mi blog, todos los contenidos están conectados los unos con los otros. A ¿Sí? propósito, quiero aprovechar para contestar acá algo que nos pone Agustín, que dice, ¿es Vale. realmente mejor tener una página abandonada a no tenerla? Bueno, Ujú. a pesar de que yo en este momento estoy en situación de página abandonada, disiento con Agustín. ¿Por qué? Porque no es bueno que nos vean, no es bueno estar incluso en las redes sociales si no vamos a participar. Lo mismo sucede con una página. Yo me imagino que quiero ir con mi esposa a un lugar, a un hotel, y empiezo a buscar en Google, a googlear hoteles, y entro en la página de un hotel y veo que su último post fue de hace 2 años. Entonces digo, ¿qué confianza puedo tener yo? O que sus últimas fotos o actualización fue de hace 2 años, la última vez que se tocó esa página web en su diseño. ¿Qué confianza puedo tener yo entonces en ese hotel de que esté en las condiciones que me lo están mostrando? ¿Verdad? Mm. Entonces, a veces es preferible demorar la página web, creo yo, desde el punto de vista de lo que estamos hablando, Agustín, de Ajá. este app, para poder construirla cuando tenga tiempo. Pero una vez que lo hago, salgo con eso y alimento, digamos. No es cuestión, digamos, el edificio, el local hay que mantenerlo, ¿verdad? Sí, lo que pasa en muchas ocasiones es que nos animamos con la web, con el blog, con el podcast o cualquier otra herramienta que estemos probando. Muchas veces se abre esa función simplemente para probar y luego evidentemente pasa un tiempo y bueno, se hizo un Ah, trabajo y ¿qué va también a hay ser? una certeza. La página web es algo que la gente visita menos, pero no se puede hoy, si uno quiere pertenecer al mundo online, no tenerla. Digamos, uno tiene que tener la página web porque es su edificio, su lugar de ventas. Después voy a hacer yo un resumen de esto hablando como cuál sería la vidriera de un profesor de tenis. Si uno va a una casa de tenis o una casa de deportes, ve las vidrieras, ve lo que propone e incluso esa casa de deportes tiene vidrieras online, además de las físicas en su lugar, en el local físico. Entonces después hoy las redes sociales nos han dado una oportunidad tremenda, porque si no, ¿cuál era la vidriera del profesor? El club, pero por el club, ¿cuántas personas pasan? Los socios nada más. ¿Y cuántos socios pasan por las canchas de tenis? O sea, la cancha de tenis era su vidriera, en pocas palabras.
Y hoy esto amplifica bastante, pero perdón una vez más la interrupción, por favor No, para continúa. nada. Todo suma y todo se va interconectando. Ya para terminar con las áreas de un sitio web, hay muchas más, pero muchas veces es casi contraproducente sobrecargar el sitio web, que en ocasiones pasa con muchas secciones. Tengamos inicio, tengamos la presentación o biodescriptiva, los servicios, el blog, y yo pondría una sección de testimonios, ¿sí? Digamos, recomendaciones de usuarios, clientes con los que hemos trabajado. No Claro, tienen hacer por qué una ser muchos. la sección de LinkedIn ahí. Por ejemplo, ¿sí? Y por último, el contacto, la sección de contacto, ya no solo el Obvio. famoso, Sí, importantísimo, pero no solo el formulario, ¿eh? No solo el típico formulario de nombre, usuario, sino si podemos facilitar el propio teléfono de contacto o un botoncito que vaya directo a WhatsApp. E incluso, si se animan, incluir un chat de atención, por ejemplo, ya no me acuerdo de una de las herramientas que utilizamos. Bueno, me acordaré más tarde. El tema del chat es francamente interesante porque lo que provoca, y volvemos al tema del 2.0, es cuando un visitante llega a nuestro sitio web y no sabe cómo comunicarse con nosotros o de cualquier manera, el chat es lo primerito que sale, ¿sí? Y eso pues nos ayuda muchísimo a recibir ese mensaje, que lo que provoca es que llega un email automáticamente a la dirección que tú facilitaste y ya está. Hay mucha gente que tiene miedo porque dice, ¿y si no respondo en el momento en el que llegó el mensaje? No importa. Lo importante es que captar ese visitante. sí. Yo creo que el índice de respuesta que da fiabilidad, que da respeto por el que escribió, es Ujú. 24 horas, Exactamente. no más de 24 horas. No más de 24 horas. Por otra parte, sí que es verdad que yo recibo bastantes avisos, perdón, mensajes, pero muchas veces son de usuarios que ni se presentan, simplemente te quieren sacar la respuesta a un tema concreto y bueno, eso me parece incluso una falta de respeto en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, se piensan quizás que no hay nadie detrás, que es algo programado. Claro. Quiero saber cómo mejorar Facebook. Hey, ¿quién eres? Sí, mira, en esto quiero decir algo porque a veces también los profesores, y yo creo que en varios rubros debe pasar, pecamos de querer abarcar todo o querer ser todo para todos. Y la verdad que eso es imposible. Uno tiene que entender que va a haber gente a la que le vamos a agradar y gente a la que no le vamos a agradar, como nos pasa a nosotros. Entonces, uno establece un perfil, por eso lo del buyer persona también. Hoy justamente veía un video en Instagram que subió un colega que acá la mayoría lo conoce, el Tata Echegaray, sobre los clientes morosos. Y esto también tiene que ver con eso, ¿no? Y muchas veces un cliente moroso, si no lo podemos educar, no es cliente para nosotros. Y hay que hacer el duelo y ya. Y punto. Uno no puede ser el profesor para todo el mundo. Uno trabaja en un club, ya sea como director o como profesor, para ser el profesor de todos. Cuando la gente adquiere sus servicios ya de manera individualizada, o ya sea grupal, fuera de lo que es el club o dentro del club inclusive, uno también intenta ser el consejero, el consultor, el profesor de todos. Pero no se le puede pedir a todo el mundo que le agrade, que le agrademos, mejor dicho. Uno tiene una manera de trabajar y no puede traicionarse en esa manera. Mira, justamente el otro día escuchaba a alguien que hablaba sobre cervezas ujú, y decía, ¿cuántas cervezas, cuántas variedades hay? Yo mismo puedo contar que una vez que visité la ciudad de Brujas, que es una de las mm, capitales de cerveza en Bélgica, sí. entré a un pub que tenía más de 3.000 variedades de cerveza. La carta de las comidas era así. Mm, La carta de mm, cerveza era una guía telefónica. Y sí. veíamos las fotos, las descripciones, nos volvíamos locos. Decíamos, ¿qué pido acá? Bueno, y ahí está el concepto de ser el mejor. El mejor no lo determinamos nosotros, no podemos trabajar para ser el mejor. Tenemos que ser el mejor para nuestra gente. O El sea, elegido. el elegido. Es decir, con las cervezas pasa eso. Si en este mismo live le empezamos a preguntar a la gente cuál es su cerveza favorita, sí, por supuesto, va a haber una que por votos va a tener una mayoría, pero van a ver
que vamos a encontrar más de 5 marcas, y 5 ya es hablar de muchas marcas. ¿Está? Entonces, no tenemos que trabajar ni desgastar energías en agradar a todo el mundo. Eso sí, nos tenemos que preocupar cuando con el concepto, con las ideas que trabajamos, no tenemos clientes. Algo debemos estar haciendo mal, ya sea en el servicio o en nuestra personalidad. Pero la verdad es que si uno va con la verdad, con la honestidad, y uno muestra online lo mismo que es offline y viceversa, bueno, tenemos que entender que para la gente el mejor no es tan fácil como decir si es Federer o Nadal o Djokovic y los demás no hay duda. No, el mejor pueden ser muchas cosas según lo que la gente busque en el profesional y si el profesional se lo da. A veces la cuestión de empatía y de afinidad hace que uno sea el mejor cuando en calidad de enseñanza hay muchos mejores que uno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo yo, cuando hablé del buyer persona y de empezar a construir una propuesta de valor, estamos hablando para esa gente con la cual podemos entenderlos y ellos a su vez aceptar nuestro servicio como que es lo que les soluciona su dolor. Eh, ¿Puedo comentar Sí, una cosa? por supuesto, claro. No, está buenísimo lo que comentabas antes de la palabra, no sé si lo llegamos a comentar, es coherencia entre el decir y el hacer. Lo comentamos el Y yo otro diría día. congruencia, coherencia le cabe mejor. Está bien. Y que tenía que ver un poco con los tres conceptos que comentabas antes de la credibilidad, ¿no? Va mucho en esa línea. Por otra parte, confirmo y comparto lo que comentabas antes, que lo menciona muy bien el maestro Seth Godin en el libro Esto es Marketing, que tú me recomendaste. Y yo lo he descubierto esta cuarentena, no descubierto, pero sí afianzado ese concepto de nuestro trabajo no es para todo el mundo. ¿Sí? Eso, ese descubrimiento realmente, sí, perfecto. Se puede entender si lo leemos desde un punto de vista filosófico, pero aplicarlo en nuestro día a día nos va a dar una libertad de pensamiento y de ejecución espectacular. Y cuando voy a los clubes y hablo con los clubes, me dicen, no, tuve tal problema con este papá porque, bueno, de alguna forma no salimos bien parados, tuvimos una discusión con su hijo. Perfecto. Capaz no cumple los requisitos para estar dentro del club, ¿no? Siguiendo la filosofía del club. Por esa parte no hay ningún problema, que no se considere un fracaso. Simplemente el club tiene unas directrices, el papá tiene su opinión, su punto de vista, y no pasa absolutamente nada. Cada uno sigue su camino, ¿no? Entonces, me parece importante. Bueno, tenemos la página web. Ujú. Ya la armamos, hicimos tus recomendaciones. Vamos otra vez a las redes sociales. Yo quiero aclarar algo. La vez pasada hablamos todo esto de una manera muy general. Hoy cuando Ajá. hablemos de redes sociales ya estamos con algo mucho más claro que la vez pasada no se tocó en el tema, que era el buyer persona. ¿Está? Ya tenemos claro quién es nuestro buyer persona, tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor. Entonces, teniendo en cuenta eso, también vamos a trabajar las redes sociales de esa manera, porque nos vamos a acercar a ese buyer persona. ¿Está? Eh, ¿Cuáles son? Vamos a empezar por Facebook. Vale. ¿Cuáles son los mejores horarios para publicar si es que hay una estadística, algo universal para eso? ¿Cuántos hashtags se pueden usar en Facebook o es conveniente? Es muy técnica la pregunta, pero lo que quiero es también que me la respondas porque veo de muchas maneras publicaciones y sé que no todas son exitosas. Entonces, Sí. entendiendo las redes sociales, el algoritmo de Facebook en este caso, ¿me podés ampliar esto? Ok, perfecto. Facebook, una de las mejores herramientas del mundo hoy en día. Eh, Muchas veces la gente tiene complicaciones a la hora de entenderlo, no se dan cuenta de que Facebook es una empresa que te permite, sí, publicar tus contenidos, crear una página, promocionar, pero no tan gratuitamente como se piensa, ¿no? Si no metemos publicidad en Facebook, prácticamente no vamos a tener un demasiado impacto en las publicaciones. Por eso Facebook lo tiene directamente automatizado para que así suceda, ¿no? Digamos Claro. que si una página tiene 1000 fans,
por poner un ejemplo, esa publicación que tú hagas va a llegar probablemente a 10 personas. ¿Cuánto dije? ¿1.100? Es un Dijiste 10%. Digamos, un 10%, ¿sí? bien. Un 10%. ¿Qué pasa? Si hacemos una buena publicación, por ejemplo, sea un vídeo y esa publicación tiene un poquito más de impacto, conseguimos likes, conseguimos comentarios, conseguimos que la gente la comparta, de ese 10% quizás podemos subir un poquito más, ¿no? Si esa publicación la promocionamos, es decir, metemos publicidad orientada a nuestro buyer persona, luego lo comentaremos, tendremos pues quizás un poquito más de éxito, ¿no? O sea que el uso de Facebook es gratuito, sí, pero la rentabilidad de nuestras publicaciones ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, y ya respondo al resto de cuestiones. Horarios. No hay una fórmula mágica. Los horarios, bueno, sí que hay algunos más recomendables, por ejemplo, el horario después de la hora de cenar, cada uno en su lugar de origen, evidentemente, digamos a partir de las 8 de la tarde, cuando la gente también termina de trabajar, el horario a la hora del almuerzo, probablemente, y el horario en la mañana, en las primeras horas, es donde más conectividad hay. Pero todo va a depender muchísimo de cada comunidad y de cada sector. Digamos, por poner un ejemplo concreto, sí que hay un horario que funciona muy bien para los restaurantes, ¿no? Es Claro. evidentemente antes de comer. Pero La para verdad, todos los demás, todo esto son estadísticas, ¿no? Yo también tengo una estadística aquí que, por ejemplo, Facebook es un 40%, hay un 40% de presencia femenina y un 60% de presencia masculina. Esto es muy global, yo creo que esto va a depender también por países. Y el promedio de edad de Facebook, de las estadísticas que tengo, son entre 39 y 55 años, el perfil de público. Pero por eso digo que cuando uno trabaja con el buyer persona, también tiene que empezar a investigar, indagar en qué horarios la gente mira sus redes sociales y busca cosas, porque justamente esos son los horarios, ¿no? Lo que estamos hablando es a un fin estadístico, como lo usa el común de la gente. Pero si nuestro buyer persona, que en definitiva es un nicho de mercado, lo usa en un horario distinto al de las estadísticas, bueno, tenemos que entenderlo y trabajar ahí con las publicaciones. y sobre el tema de los hashtags, si alguien no sabe lo que es la famosa, acá se dice almohadilla, en Argentina es Sí, o numeral, el numeral numeral, acá. perfecto. Es una etiqueta, en definitiva, es una manera de almacenar publicaciones. De alguna forma, si nosotros buscamos, por ejemplo, al numeral Argentina, pues veremos todas las publicaciones que realiza la gente sobre esa cuestión. No obstante, yo en Facebook no soy muy fan ni partidario de usar este Hashtag. tipo de hashtags, a diferencia de otras redes sociales, porque no olvidemos que todas se copian las unas a las otras. Y Claro. bueno, yo creo que Facebook no le salió nada bien y que la gente no utiliza mucho las búsquedas, es mi experiencia. Bueno, yo hablo con muchos colegas del marketing, ¿no? Más allá Mm, del tenis también, por supuesto. Y con los colegas de marketing que por supuesto se dedican exclusivamente al marketing, no como yo que lo hago dentro del tenis, ujú, me decían que hay que saber buscar los hashtags y hasta hay que animarse a crearlos. ¿En qué sentido lo digo? perfecto. Por ejemplo, y siempre hablando dentro del plan de marketing que estamos comentando hoy con el buyer persona y la propuesta de valor. Si uno es una empresa grande, no, digamos, puede bancarse los hashtags grandes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un hashtag grande? El hashtag que diga tenis, ya sea en Genérico. español con una N o en inglés con dos Ns, es un hashtag gigante que tiene millones de seguidores. Entonces, vamos a pasar desapercibidos si somos una empresa pequeña usando un hashtag grande. Entonces, es conveniente empezar a usar, de acuerdo a la cantidad de seguidores que tenemos, hashtag ya sean propios o hashtag que tengan de 100 a 200 usuarios. Es decir, para una empresa un hashtag de 100 usuarios no existe, pero para un profesor de tenis es un hashtag, digamos, mediano. Un hashtag grande para un profesor de tenis podría ser más de 500 y un hashtag pequeño menos de 100. Lo expliqué bien, ¿se entiende, no? Vos que sos el especialista. Sí, Entonces, estaba tomando notas para comentarlo un poquito más adelante. El hashtag genérico y específico, sí. claro, los genéricos
si vamos a poner 5 hashtags, a lo mejor poner uno genérico de los grandes, bueno, está bien para aparecer cada vez que alguien hashtag tenis. Pero la verdad, Hashtag, qué bueno. pero claro, pero la vez, pero por más que lo hagamos, esos hashtags son tan gigantes que corremos el riesgo como en Google de no aparecer en las primeras propuestas de Google cuando alguien pone clases de tenis. Y Sin eso es duda. algo que nos quedamos sin hablar de la página web también, la parte SEO, Mm. Sí, cómo lograr que nuestra página, tal vez tengamos que hablarlo en otro momento o da para hablarlo en 3 minutos. ¿Cómo posicionar y la página web? sí, podemos De comentarlo también. No obstante, me lo gustaría posible, terminar. Sí, el tema del SEO porque da Google no para es barato como lo es Facebook. otro tema. Sí, luego te comento que si da tiempo una campaña, justamente me consultaron sobre ese asunto. Quería comentar el tema de los hashtags porque realmente, bueno, es muy, muy interesante lo que comentamos. Pongamos, por ejemplo, lo que yo recomiendo es utilizar por lo menos, digamos, 4 hashtags, ¿sí? 4 tipos de hashtag. Por un lado, el de tu sector, ¿vale? Podemos utilizar, si queremos, tenis o cualquier otro un poquito más específico. Por otro lado, el lugar donde te ubicas, ¿sí? Eh, Corrientes, Córdoba o incluso la región, ¿sí? Luego podemos crear un hashtag propio, por ejemplo, el nombre de nuestra escuela, y eso va a ser buenísimo porque se van a guardar absolutamente todas las publicaciones que vayamos haciendo con el tiempo, de forma que se va a crear una especie de historial que luego Además, podemos. con la cantidad de usos en los diferentes posts que hagamos, ya nuestro hashtag empieza a tener cantidad. Ya va a dejar de Exacto. ser un hashtag pequeño para empezar a ser uno mediano. Y que además puede ser interactivo. Otro tipo de personas Y o de que usuarios usar pueden otro. utilizarlo. Ya está. Exactamente. Digamos que siempre estamos pensando en los contenidos que nosotros creamos y no Exacto. lo. Mirar al mundo y seguirlo. Exactamente. Y luego, esto ya es para nota, tratar de identificar las tendencias del momento y tratar de sumarse en esa conversación. Digamos, qué sé yo, se está hablando del Día de los Animales. Por poner un ejemplo, yo tengo una veterinaria y veo que es el, qué sé yo, justamente hashtag Día de los Animales. A propósito, puedo incluir algún comentario al respecto usando esa tendencia y sumarme a la conversación, ¿no? Por eso cuando creamos el calendario del Community Manager, que es un calendario que se crea pues, todos los años, siempre tenemos en cuenta esas fechas características, el Día de la Paz, el Día del Y Medio ahí Ambiente. entra, entiendo que por lo que explicás, y esto Sí, es, no es una afirmación, es una pregunta que te hago, ok, ahí entra con estas características que yo decía que el profe de tenis tiene que lograr a través de su marca personal, es decir, visibilidad. Porque si bien el Día del Animal no es un tema que nos convoque, pero al usar el hashtag ya entramos con nuestra Instagram o Facebook en ese saludo y ya estamos siendo visibles para un público que habitualmente no es el nuestro, pero lo podemos atraer. claro, por eso la gente me pregunta, hey, ¿cómo me hago más visible? Siendo proactivo, buscando tú la acción, navegando por Internet, hay que dedicarle tiempo, Bueno, evidentemente. esto es algo que yo veo, y no lo digo mal, lo digo para enseñar, que la mayoría de mis colegas no los veo en las redes sociales de la manera proactiva. Es decir, Claro, el networking es lo que falta. Una cosa es publicar, publicar es como sacarse una foto. Yo me saco una foto, una selfie, o publico una foto que saqué y nada más. Y estamos compartiendo. Pero la interconexión, el networking, que es así incluso como nos conocimos en LinkedIn nosotros, a través exactamente. de participar, de opinar sobre lo que otro postea, etcétera, etcétera, eso, además de generar contactos, futuras y posibles amistades offline, también nos genera visibilidad porque estamos entrando en las redes de los otros, como lo que somos. Y también opinar nos muestra nuestra marca personal de quiénes somos por el tipo de opinión que emitimos. Sin duda. Perdón, En sí, sí. lugar de entrar a cada rato a las redes sociales, a veces es mucho más productivo en dedicarle una hora todos los días o hora y media y empezar a contestar, devolver, opinar, postear, etcétera, en las 2 o 3 redes que usemos
y después ya olvidarnos hasta el día siguiente. Entonces, de esa manera no vamos a sentir, con perdón de la palabra, el término, que estamos boludeando en las redes sociales, sino que las estamos haciendo de modo productivo, estamos aportando valor y reconociendo el valor que aportan otros. Digamos que hay que tratar de planificarse bien el tiempo en ese sentido. Hay un compañero, se llama Juan Merodio, muy conocido, tiene un libro que se llama Trabajar en Red y justamente te comenta sobre este tema. Hay que planificarse el tiempo. Y hablando de, una vez más, de cómo hacerse visible, cómo conectar con la gente, termino el asunto de los hashtags. El hashtag es una herramienta de búsqueda, en definitiva. En Instagram, Twitter, como digo, en Facebook no funciona de la misma manera porque Facebook normalmente, bueno, es más privada, más personal en Y muchos casos. aparte, El LinkedIn sí, Instagram, bueno, Twitter creo que es el creador del hashtag prácticamente. exactamente. E Instagram permite hasta 30, lo cual no es aconsejable usar los 30 en un posteo, No, pero hay que saber que permite hasta 30 hashtags. estábamos hablando de 5 o 6. Muchas veces, y yo recomiendo ponerlo en Instagram en los comentarios, ¿sí? Hacer la publicación lo más limpia, linda posible. Porque tienes así una cantidad de hashtags, Claro, el texto es este. exactamente. Entonces, primero, no se entiende nada, es agresivo para la vista y al final la gente no lo lee. Ya bastante complicado es como para ponérselo más difícil a la gente, ¿no? Así es, así es. Eh, Más cosas. Vimos los Instagram, horarios, vimos. Decime, Instagram. sí. Podemos hablar brevemente de Instagram. Hablamos de Facebook y nos Perfecto. estuvimos por ahí. ¿Cuáles son Vale. los mejores días a nivel estadístico para publicar en Instagram? Yo sí tengo una idea de los mejores horarios, porque Instagram es una red social que se ve mucho más en el teléfono que otras, y los mejores horarios son entre las 11 y las 13 por la mañana y 19 y 21 por la nochecita, digamos, que es cuando la gente no está trabajando. Está bien, hay excepciones, hay gente que cada plim que le hace el teléfono abre Instagram, se mete, opina y espero que no lo hagan los profes cuando están dando clases. Capaz que a veces pasa, yo lo he visto en algún caso Sí, sí, y total. es chocante, ¿no? Dando pelotas, sí, 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 tremendo. Es un clásico. Es, Bueno, comentame un poquito de Instagram entonces, y sobre todo que Instagram es mucho más fuerte con el tema de las historias, ¿no? ¿Cómo construir sin una duda. historia de buyer persona que armamos? La cuestión de las historias es interesante y luego te puedo poner un ejemplo de cómo lo usamos en un torneo de tenis para que se vea la Ah, diferencia. me interesa. Aparte, creo que lo comentamos por privado, el tema de incluirlo en los torneos. Puede ser interesante. ¿Te parece si pongo ese ejemplo? Sí, por supuesto, dale. Aparte, tuvo bastante éxito. Mira, el año pasado trabajamos acá en España con el Challenger de Marbella y el Challenger de Alicante, que se hace en la Academia de Juan Carlos Ferrero, ¿sí? Evidentemente, un torneo tan grande implica muchísima organización, hay muchas pistas funcionando y bueno, al final lo que hay que hacer es planificarse dentro de Instagram todo, estamos hablando, ¿eh? Planificar previamente qué tipo de contenido se van a hacer a lo largo del día y cómo. Por ejemplo, sabemos que en Instagram tenemos digamos, dos grandes opciones. Las historias, que duran 24 horas y luego se pueden guardar, y la publicación tradicional en el feed, que es lo que te aparece en las noticias, ¿no? Vale. Lo que hicimos en el torneo era hacer la reproducción de la jornada de los partidos en las stories, en las historias, y únicamente reservar aquellos contenidos relevantes en el feed de noticias, de forma que cualquier usuario podía revisar la jornada arriba en los stories, que es muy sencillo de encontrar, pero si quería irse, por ejemplo, al resumen de la jornada o un resultado muy importante o digamos, una noticia concreta, podía visitarlo en el feed, ¿sí? Por lo tanto, era una forma mucho más dinámica de administrar los contenidos. Sabemos que en las stories es un contenido mucho más dinámico, podemos hacer vídeos muy cortos, incluir filtros, jugar un poquito también con las encuestas a la gente,
meter los GIFs animados, muchísimo más dinámico. Así que la estructura de contenidos la hicimos de esa manera. En las historias, la transición del día, inicio de un partido, fin del primer set, una encuesta para que la gente opine quién cree que va a ganar ese partido, un pequeño vídeo de cómo están las instalaciones, en el mantenimiento, de todo, ¿no? O sea, muy atractivo. Muchísimo, muchísimo. Y lo mejor de todo es que podemos, una vez que se publica la historia, hay un botoncito que pone guardar, ¿sí? O destacar o archivar, ya no me recuerdo la palabra. Y eso lo podemos guardar en carpetas, de forma Sí, que tendremos el día 1 de competición y sí, sí. exactamente. Es importantísimo, ¿eh? Porque si no la guardamos, a las 24 horas se pierde todo el Bueno, trabajo. como esta charla, si es que vale la pena, ¿no? Por eso yo rápidamente, antes de que se perdiera, digámoslo así, la descargué, ¿no? Y la subí a YouTube. Eh, entonces, bueno, lo planteamos de esa manera y salió muy, muy bien, porque durante todo el día teníamos contenidos muy creativos y al principio de la jornada, por ejemplo, cuando lanzábamos el orden de juego, publicábamos la primera story y la última story pues era el cierre o incluso el orden del día del- de la sesión siguiente. Y salió bastante bien, la verdad. Yo Lo creo que pasa, que estás mostrando aporta muchas ideas, porque esto puede ser para una escuela de tenis, para una academia, ir mostrando etapas. Aparte, me parece interesante cuando alguien publica más de una foto, que hay que irlas corriendo con el touch del dedito, como eso, si máximo fueran 10. Sí, hojas de un libro. Eso es excelente, las posibilidades que brinda de lucirte una red social como Instagram. En ese sentido, si uno la usa bien, la sabe usar, digamos, contenido atractivo, sobre todo el visual, ¿no? Mira, ya tenemos poco tiempo y yo quiero hacer un resumen de todo esto que hablamos en las dos charlas y me lo anoté porque no quiero dejar nada librado al azar, porque espero haber que juntos hayamos generado contenido interesante para la gente que nos escucha. De todas maneras, la charla va a estar subida después en mi biografía, no en mi historia, en mi biografía, porque en la historia se pierde después. eso. Quiero hacer un resumen de estos puntos. Las redes sociales, como lo dije al comienzo, son nuestra vidriera. Si vos tuvieras, si ustedes tuvieran la vidriera de un negocio, ¿cómo la prepararían para lograr ventas, para lograr que la gente entre y por lo menos consulte? Bueno, antes los profesores de tenis, la única vidriera que teníamos era nuestro trabajo en la cancha y cuando lo estábamos ejerciendo. Hoy día la vidriera son las redes sociales, pero no se olviden, tiene que ser congruente con lo que somos offline. ¿Está? Entendiendo esto entonces, ¿cómo mostrás tus servicios? No permitas que los likes te confundan. Los likes son un dulce al ego, pero lo que importa es, imagínate que van dos amigas, paran en la vidriera de tu negocio y dicen, qué lindo ese vestido, y se van. Vos jamás te enteraste. Eso es un like. En cambio, cuando una de las dos o las dos entran, te consultan por la tela del vestido, el precio y cómo se puede pagar, eso ya es otra cosa. Ya ahí atrajiste. Y si vendiste, convertiste. ¿Y cuál es el paso que sigue si vendiste y lo convertiste en cliente? La fidelización. Que sea tan bueno el servicio que le diste que quiera volver a tu negocio. Bueno, esto es lo mismo, pero a través de una manera virtual que son las redes sociales. Después, una vez que te conozcan, el tema offline es tan importante mostrar esa congruencia, como daba el ejemplo con el plato de comida del restaurante, la foto del plato de comida, para que después todo el contacto, la fortaleza sea offline, no online. Después, ese ensayo y error que uno puede hacer con sus publicaciones nos va a dar la pauta, nos va a dar la pauta de qué es lo que tenemos que ir mejorando con nuestro buyer persona. Entonces, ahí vamos siguiendo los tres pasos: atraer, convertir y una vez que convertimos es fidelizar. Y yo sé que es muy fanático de Andy Stallman, así que Andy Stallman siempre dice,
clientes transformados